Hola queridos amigos, qué bendición poder estar nuevamente con ustedes para realizar el bosquejo de la lección de escuela sabática. Durante todo este cuarto trimestre estudiaremos la lección titulada La verdad presente en Deuteronomio. Realmente Deuteronomio tiene verdades increíbles. Deuteronomio podría ser el índice del Nuevo Testamento, porque en este libro, encontramos muchas normas, argumentos, decretos, mandatos, una reafirmación de la ley de los 10 mandamientos que tiene vigencia desde los días que Dios le dio a Moisés y al pueblo, y esa ley será perpetua, como dice Isaías 48. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y la lección de escuela sabática para esta semana es la lección número 4, que titula Amarás al Señor tu Dios. El título realmente es impresionante: Amarás al Señor tu Dios. El versículo de memoria lo encontramos en Deuteronomio 6:5 y dice lo siguiente: Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta declaración es la declaración posiblemente más grande que el pueblo de Israel había adquirido y la pronunciaba de forma constantemente. De hecho, esta declaración dentro del mundo judío es conocido como la Shema, que es una remembranza, que es un recordatorio de lo que el pueblo de Israel debía hacer hacia ese Dios que los rescató, que los redimió y que estaba dispuesto para comenzar con ellos un camino y una vida nueva. En esta semana estudiaremos algunos aspectos, algunos tópicos importantes de lo que implica amar a Dios. Acompáñame. Sin más, comencemos. El primer punto de la lección de escuela sabática de esta semana tiene que ver con amar a Dios. Y Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, si usted tiene una Biblia, dice lo siguiente: Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongan por obra en la tierra, a la cual pasarán vosotros para tomarla, para que teman a Jehová su Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos que yo les mando hoy, y se los repetirás tú a tus hijos y al hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dios quería colocar el background para Israel antes de que ellos pudieran ingresar a la tierra prometida. Y qué increíble, porque ese Dios misericordioso estaba colocando una lista de normas, de estatutos y de decretos que Israel debía de cumplir para que su estadía en Canaán sea una estadía larga. Y esta declaración tiene que ver con un tiempo pasado, presente y futuro, porque Dios quería que Israel pueda recordar lo que Dios había hecho por ellos en el pasado, lo que Dios estaba haciendo con ellos en ese momento, y la repetición que tiene que ver en términos bíblicos con la tradición oral, repetirle a los hijos y a los hijos de sus hijos, eso tenía que ver con la tradición oral, les aseguraba larga vida. ¿Y por qué les aseguraba larga vida? Porque ellos tenían que pasar la cultura generacional y ellos tenían que entender con esa visión de que Dios era ese Dios que los salvaba y ese Dios que los redimía. Pero qué increíble, porque este primer punto titula Amor a Dios, que dentro de esos decretos y mandamientos Dios primaba, colocaba por encima el amor. El amor para ellos no era algo opcional, no era algo optativo. El amor era algo fundamental, era un requisito sí o sí que el pueblo de Israel debía cumplir si es que quería que sus días en la tierra sean prolongados. Sin embargo, nosotros sabemos que la historia tristemente narra que no fue así. Israel prometió amar a Dios de palabras, pero sus acciones estaban muy lejos de Dios. Y esto tiene que ver con aplicaciones prácticas para nuestra vida. Tiene que ver con lo que nosotros hacemos cada día. Tiene que ver con la forma en cómo nos movemos, qué hablamos, qué decimos, qué pensamos, qué argumentamos. Todas esas acciones tienen que ver con el amor a Dios. El segundo punto de la lección de escuela sabática de esta semana tiene que ver con el temor a Dios. En nuestra cultura occidental,
El temor tiene que ver con miedo, con zozobra, con colocarse allí de forma temerosa. Sin embargo, en la mente de Dios, el temor no tiene nada que ver con estos elementos mencionados. El temor a Dios tiene que ver con admiración, con respeto, con mirar a lo alto y decir, wow, qué Dios que tengo, qué poder que tiene ese Dios. Esos elementos Dios quería que Israel pueda introducirlo dentro de su mente y también dentro de la mente de sus hijos. Sin embargo, la Biblia presenta que ese temor que Dios quería inculcar en ellos no fue bien acogido por el pueblo de Israel. Prefirieron temer más a los egipcios que a su mismo Dios. En realidad admiraban tanto a Egipto que ante la primera prueba, dificultad o vicisitud, recordaban lo que habían vivido atrás. Y decía, cuando no había comida, ¿cómo no estaríamos en Egipto? Por lo menos allá había que comer. Éramos esclavos, pero había que comer. Cuando no había agua, ¿cómo no estaríamos en Egipto? Por lo menos en Egipto había agua que tomar. Nos daban latigazos, pero había agua que tomar. Y es increíble porque Israel prefería la esclavitud antes que la libertad. Temían más a los egipcios que a su propio Dios. Y esta también es una gran lección espiritual para usted y para mí. ¿En dónde usted coloca su confianza, su admiración y su temor? ¿Lo coloca en una persona, en un medio terrenal, en un medio pasajero, en un medio efímero? ¿O usted coloca su admiración y su respeto en el cielo, en esa luz que emerge de lo alto? Temor a Dios. El punto número 3 de la lección de escuela sabática tiene que ver con un punto increíble. Tiene que ver con el hecho de que es bueno siempre mirar atrás. Una persona no sabe dónde está y hacia dónde va si es que olvida sus raíces. De hecho, muchos autores y citas comentan que la persona que sabe bien y tiene una visión clara y una misión bien definida es una persona que sabe de dónde viene, de dónde salió, de dónde te sacó Dios, dónde te puso, dónde estás ahora y dónde te llevará. El punto número 3 titula Él nos amó primero. Israel tenía que entender que las acciones que Dios estaba haciendo eran pasadas, presentes y futuras. Eran pasadas porque Dios les quería hacer recordar que por favor tenían que tener bien en cuenta cómo Él había provisto cosas increíbles, cómo había llovido maná del cielo, cómo había traído esas codornices en medio del desierto, cómo había sacado agua de la roca, cómo había abierto el mar rojo, cómo habían descendido sobre Egipto esas plagas. Y ellos tenían que recordar que eso era amor en su más pura esencia. En segundo lugar, ellos tenían que recordar que su estadía en ese momento no era producto de la ansiedad o de un futuro lóbrego o sin propósito. Era el plan de Dios que le había prometido a Abraham en Génesis 15, diciéndole que el pueblo iba a estar 430 años en Egipto, presos, esclavos, pero luego vendría un libertador. Y ellos tenían que recordar que en ese momento, no con la generación pasada ni con la futura, sino con ellos mismos, era el cumplimiento de la promesa de 430 años hacia atrás. Y en tercer lugar, era una declaración futura. Era una declaración de amor futura, porque se extendía desde sus días hasta los días de sus hijos y sus hijos y sus hijos. Porque ellos tenían que entender que ese Dios que estaba dispuesto a abrir la puerta de la Canaán terrenal era el Dios que los iba a llevar a esa tierra que fluía leche y miel. Sin embargo, la Biblia presenta, mis amigos, que el pueblo de Israel no fue capaz de poder adquirir amor a Dios, temor a Dios, y desechó por completo la promesa de que Él los había amado primero. Y esta también es una lección fuerte espiritualmente para nosotros. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu temor? ¿Y dónde está la promesa de lo que Dios hizo por ti? Si te pusieras a pensar en estos momentos, ¿de dónde te sacó Dios? Posiblemente te sacó de un lugar lóbrego, difícil. ¿De qué situación Dios te sacó? Posiblemente levantarías la mano, mirarías al cielo y le dirías gracias a Dios.
Dios quiere en esta ocasión que tú lo ames con todo tu corazón y con toda tu mente. Que tú lo temas, que es sinónimo de admiración. Y si tú lo admiras, vas a poder contar a otras personas lo que Él hizo por ti. Vas a coger tu celular y vas a enviar un WhatsApp, vas a comenzar a tener contacto para un estudio bíblico, porque tu corazón arderá con el deseo de que necesitas contarle a otras personas de forma rápida lo que Dios ha hecho por ti. Y eso se basa en el temor a Dios. Y en tercer lugar, tú necesitas siempre recordar, tener los pies en la tierra de lo que Dios hizo por ti, de lo que Dios está haciendo por ti y de lo que Dios hará por ti. Quiero finalizar esta parte con una cita que se encuentra en el libro Conflicto de los Siglos, la página 709 y 710. Solamente voy a leer una pequeña porción. La cruz de Cristo, dice, será la ciencia y el canto de los redimidos durante toda la eternidad. En el Cristo glorificado contemplarán al Cristo crucificado. Nunca olvidarán que el ser cuyo poder creó los innumerables mundos y los sostiene a través de la inmensidad del espacio es el ser que vino a este mundo y se humilló para levantar al hombre caído, que llevó la culpa y la vergüenza del pecado y murió en la cruz del Calvario para darnos vida y darnos vida en abundancia. Qué maravillosa declaración, que Dios en la cruz proveyó expiación perfecta para que tu nombre y mi nombre puedan estar escritos en el libro de la vida. Amarás al Señor tu Dios. Tú eres la única persona, juntamente con tu esposo, tu esposa, tus hijos y toda tu familia, que decidirá amar a Dios. Y yo de todo corazón espero que así sea, porque en el día final habrá solamente dos bandos, no habrá tres. Estará en un lado, en el lado derecho, los que han decidido lavar sus ropas y amar a Dios. Y en el lado izquierdo, dice Mateo 24, estarán los hombres y las mujeres que habrán rechazado constantemente a Dios y su palabra. Hoy es el día para aceptar a Dios. Bien amigos, ¿cómo están? Hemos llegado al fin de la lección de escuela sabática de esta semana. Realmente hay lecciones increíbles que emanan con mucha riqueza, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que una espada de dos filos, penetra el alma, la coyuntura y los tuétanos y cambia por completo toda la situación que hay. No te olvides, soy tu amigo el pastor Daniel Solano y estoy muy contento de poder haber traído el bosquejo de la lección de escuela sabática. Un gran abrazo, querido amigo, y que Dios te bendiga.